Capítulo 22. Miren la segunda lápida de piedra. La pequeña tortuga ha aparecido de nuevo. Está en primer lugar otra vez. ¿Quién es esta pequeña tortuga? Quien quiera que sea ha tomado 2 primeros lugares seguidos. Ahora hermana mayor Zhou ya no tiene 8 primeros lugares, solo tiene 7. Los discípulos de la secta externa estaban completamente escandalizados, e innumerables gritos de alarma se podían escuchar sonando. Sin embargo, había una voz en la multitud, una chica, quien estaba gritando emocionadamente. «Vamos, pequeña tortuga, vamos». Esta joven era precisamente Hou Xiaomei. Gracias al empujón hacía rato de Bai Xiaochun, ahora era una gran fan de la pequeña tortuga. Ahora que repentinamente vio a la pequeña tortuga obtener 2 primeros lugares, su adoración creció rápidamente. De hecho, la pequeña tortuga ahora había superado el lugar de Zhou Xingqi en su corazón. El sonido de la conmoción se esparcía en olas, hasta que todo el mundo estaba gritando. Después de todo, la pequeña tortuga de verdad era bastante famosa, y ahora una vez más había probado con sus acciones que, quienquiera que representara, estaba calificado para retar a Zhou Xingqi. De hecho, inclusive había algunas personas que estaban empezando a anticipar la escena de la pequeña tortuga, sobrepasando a Zhou Xingqi en las 10 lápidas de piedra. Bai Xiaochun se encontraba en la multitud, aún un poco deprimido, pero secretamente satisfecho consigo mismo. Solo estaba un poco arrepentido de que nadie sabía quién era él. HMPH. Uno de estos días, voy a revelar que yo soy el Lord Tortuga frente a una multitud aún más grande. Se prometió a sí mismo. A pesar de su promesa, no estaba listo para rendirse aún. Luego empezó a participar en los gritos. Ocasionalmente, una voz resaltante sonaba, llamando la atención de la multitud aún más. ¡Cielos! ¿Quién podría ser? Me encanta este tipo. El ídolo de las masas. Lord Tortuga es invencible. Gracias a los gritos resonantes de Bai Xiaochun, las discusiones de los discípulos de la secta externa se hicieron incluso aún más animadas. Sin embargo, fue en este momento que un frío bufido sonó, y una figura saltó de entre la multitud para ponerse de pie sobre una de las cabañas de madera. Era un hombre joven con una expresión severa y fría en su rostro. Su helada voz resonó entre la multitud mientras decía, más vale que no encuentre quién es la maldita pequeña tortuga. Si lo hago, se arrepentirá de haber robado el escenario de hermana menor Zhou. Igualmente. La pequeña tortuga probablemente se está escondiendo entre la multitud en este momento. Lo voy a encontrar. La segunda voz pertenecía a otro joven, el cual también voló al techo de otra cabaña de madera y miró fríamente alrededor hacia la multitud. Aparentemente tenía la vista en Bai Xiaochun, no porque pensara que era la pequeña tortuga, pero porque el grito de Bai Xiaochun hacia un momento había sido bastante llamativo, e irritó al joven. Pronto, más personas empezaron a decir cosas similares, 7 u 8 de ellos. Además, cuando liberaron el gran poder de sus bases de cultivo, era obvio que el más fuerte entre ellos estaba en el 7º nivel de condensación de Qi. Estas personas eran obviamente fans de Zhou Xingqi, y unos famosos además. Su aparición en la escena hizo que la multitud inmediatamente se calmara y dejaran de discutir el asunto. Sin embargo, por dentro, la mayoría de las personas estaban irritadas por lo que estaba sucediendo, y despreciaban al joven más que nunca. A pesar de que a todos les gustaba Zhou Xingqi, ella era solo una persona. Los discípulos presentes no eran estúpidos, y de hecho admiraban a alguien que pudiera ser un reto para Zhou Xingqi por su mérito individual. Cuando Bai Xiaochun se dio cuenta que estaba a la vista del joven, no se sintió muy confiado. Sin embargo, después de considerar que había muchos espectadores que el joven no se atrevería a ofender, Bai Xiaochun no miró de vuelta y dijo, si te atreves a hacerme algo, lucharé de vuelta hasta la muerte. En este momento de la confrontación, un rayo de luz salió disparado por el aire en dirección al pabellón de las 10.000 medicinas, dentro del cual se podía ver una elegante figura. Era nada más y nada menos que Zhou Xingqi. Es hermana mayor Zhou. Hermana mayor Zhou está en camino. La confrontación terminó. Tan pronto los discípulos de la secta externa alcanzaron a ver a Zhou Xingqi, sonrisas pudieron verse en sus rostros.
Los 7 u 8 jóvenes que eran sus fans, rápidamente retrajeron sus bases de cultivo. Viéndose completamente en confianza y cómodos, juntaron sus manos en saludo a Zhou Xingqi. Zhou Xingqi había venido porque, primero, ya había escuchado sobre el cambio en el top de la lista de la segunda lápida de piedra, y segundo, tenía otro asunto que atender. Después de mirar alrededor, fácilmente supuso que había causado el enfrentamiento. Pasó su mirada sobre sus 8 fans, sus ojos brillando con disgusto, e incluso repugnancia. Los asuntos de Zhou Xingqi no han llegado al nivel en el que otros necesiten intervenir, dijo fríamente. Además, si un nuevo discípulo elegido ha aparecido en el pico nube fragante, eso es algo afortunado para la secta en general. Si vuelven a dejar que algo como esto pase de nuevo, no culpen a su hermana menor por perder la paciencia. Su voz cortaba con el filo de una espada, y los 8 fans se veían enojados. Sin embargo, no se atrevían a decir nada. Zhou Xingqi levantó la mirada hacia la pequeña tortuga en la segunda lápida de piedra, y su corazón se llenó de un espíritu inquebrantable. Observó alrededor a la multitud y dijo con una voz fría y arrogante: quien quiera que sea el hermano menor que justo me ha sobrepasado en las lápidas de piedra del primer y segundo volumen de plantas y vegetación, si aún andas escondido entre la multitud y no te sientes como para mostrar tu rostro, entonces está bien. Haz como quieras. Los discípulos de la secta externa alrededor alentaron en respuesta. Para la mayoría de ellos, Zhou Xingqi era la verdadera elegida del pico nube fragante. Bai Xiaochun estaba de pie allí en la multitud, reflexionando que Zhou Xingqi definitivamente merecía ser una elegida. Sus palabras justo ahora habían sido expresadas maravillosamente. Levantó la mirada por un momento pensando. Claramente podía escuchar la arrogancia en sus palabras, y lo que lo hizo suspirar más que todo no era que no quería revelarse a sí mismo. No, era la intención asesina que brillaba en los ojos de sus adoradores fanáticos. La expresión de Zhou Xingqi estaba calmada, y se dirigió fríamente a la multitud en general. Damas y caballeros, he venido hoy aquí por otra razón, y espero que pueda obtener el apoyo de cada uno de ustedes. Sus palabras inmediatamente emocionaron a todos, y estos esperaban respetuosamente para ver qué tenía para decir ahora. La tranquilidad del pico nube fragante ha sido perturbada recientemente. A mi maestro, Li Qingou, se le han desaparecido bastantes pollos de cola espiritual. En este momento se encuentra fuera de la secta, y lo más seguro es que no le importe mucho todo el asunto. Sin embargo, como su aprendiz, tengo la responsabilidad de hacer algo al respecto. Sinceramente espero que todos mis compañeros discípulos trabajemos duro para atrapar a este ladrón de pollos. Si alguien logra atraparlo, personalmente recompensaré a esa persona con un preciado colgante de jade. Mientras hablaba, Zhou Xingqi sacó un colgante de jade verde de entre su túnica. Emitía un brillo suave, haciendo obvio que este era un objeto extraordinario. Este es un objeto con el que me topé hace unos años. El colgante posee un potente poder defensivo. Mientras su voz resonaba, los numerosos discípulos de la secta externa observaban al colgante de jade, expresiones emocionadas podían verse en muchos de sus rostros. Algunos incluso empezaron a gritar varias promesas. No te preocupes, hermana mayor. Ese ladrón de pollos no tendrá un lugar donde esconderse. ¿Cómo se atreve a robar los pollos del Lord de la Cima? Este ladrón de pollo es atrevido al extremo. Definitivamente prestaremos atención de cerca al asunto. Pronto, casi todos en la multitud habían gritado garantías de que ayudarían, especialmente los fans de Zhou Xingqi, a quienes sus ojos parecían quemarse apasionadamente mientras gritaban más fuertemente que todos los demás. Bai Xiaochun estaba de pie en medio de la multitud, un poco impactado. Los discípulos que lo rodeaban estaban alborotándose en un frenesí, y se sentía como si un frío viento estuviera soplando en su columna. Sin embargo, aún no estaba dispuesto a rendirse. Apenas pensar en el hambre ocasionada por cultivar la técnica imperecedera de vivir por siempre hacía que el sudor le corriera por la frente. Su mente se aceleró mientras pensaba en ideas. Un momento después, sus ojos se iluminaron. Repentinamente, se dio una palmada en el pecho y proyectó su voz a través de la multitud.
Hermana mayor Zhou, yo, Bai Xiaochun, definitivamente completaré esta misión, incluso si debo escalar una montaña de cuchillas o nadar al fondo de una tina de aceite hirviendo. Atraparé a este ladrón de pollo. Su voz penetrante no podía ser ignorada, y mientras hablaba, forzó su camino hacia adelante para ponerse de pie frente a la multitud. La manera en la que hizo su entrada, hizo que los ojos de numerosos discípulos se posaran sobre él, al igual que por la manera en la que se golpeó el pecho fuertemente. Incluso los fans de Zhou Xingqi se sintieron un poco abrumados, y Zhou Xingqi misma no pudo evitar mirarlo. Ver que tanto la apoyaban sus compañeros discípulos hizo que una sonrisa apareciera en el rostro de Zhou Xingqi. Asintió ligeramente, y estaba volteándose para irse cuando repentinamente la voz penetrante de Bai Xiaochun nuevamente pesó sobre la multitud. Hermana mayor Zhou, tengo una sugerencia. ¿Por qué no formamos unas fuerzas especiales contra el ladrón de pollos? Si trabajamos juntos, será mucho más fácil atrapar a este vil traidor, y proteger los pollos de cola espiritual del Lord de la Cima. Por el tono honrado de la voz de Bai Xiaochun, parecía que estaba dispuesto a dar todo su esfuerzo para completar la misión emitida por hermana mayor Zhou. Zhou Xingqi lo observaba impresionada. En cuanto al resto de la multitud, un buen número de ellos pensó que era una buena idea y empezaron a emitir sus voces en aprobación. Buena idea, dijo alguien. Sin embargo, el cultivo es aún nuestra prioridad principal, así que el asunto debe ser voluntario. Zhou Xingqi posó su mirada sobre Bai Xiaochun una vez más. En su opinión, este hermano menor de ella no solo se veía puro y justo, se veía inherentemente encantador. Además, parecía estar profundamente devoto a ella, lo que la dejó con una impresión favorable. Asintiendo, le mostró una sonrisa. Como la idea fue propuesta por este entusiasta hermano menor, sugiero que él forme esta fuerza especial contra el ladrón de pollos. Ten estos 10 brazaletes de seda para usar como símbolos de identificación para los miembros de las fuerzas especiales. Con esto, sacó 10 brazaletes de seda azules de su bolso de almacenamiento. Con el movimiento de su mano, los envió volando hacia Bai Xiaochun, donde aterrizaron en sus manos. No te preocupes hermana mayor, me encargaré de todo. Estaba allí de pie con los brazaletes de seda en sus manos, viéndose más orgulloso que nunca. De hecho, se veía como si no se rendiría ante nadie en lo que respecta a los pollos del Lord de la Cima, e incluso estaría dispuesto a sacrificar su propia vida por la causa. Los ojos de Zhou Xingqi brillaron en admiración, y no pudo evitar reflexionar que había muy pocos hermanos menores responsables como este en la secta. Dándole una última mirada a la apariencia encantadora de Bai Xiaochun, se volteó y se fue. Los fans de Zhou Xingqi no estaban felices de repentinamente verla a ella y a Bai Xiaochun en buenos términos. Además, también se arrepentían de no haberse ganado su favor de una manera tan adulante ellos mismos. Después de que Zhou Xingqi se fue, los discípulos de la granja de aves espirituales también se fueron, agradeciendo a la multitud abundantemente en el proceso. Especialmente expresaron sus gracias a Bai Xiaochun, que estaba allí de pie, sacando el pecho mientras insultaba al ladrón de pollos. Luego, organizó las fuerzas especiales contra el ladrón de pollo, llenándola con otros discípulos cuyas bases de cultivo no sobrepasaban la suya. Finalmente, Bai Xiaochun se apresuró a partir, limpiándose el sudor de la frente. Suspirando, pensó, eso estuvo cerca. Casi pierdo el acceso a mi fuente de comida. Es bueno que eres tan inteligente e ingenioso Bai Xiaochun. Jeje. Habiendo llegado a este punto en sus pensamientos, Bai Xiaochun se sintió bastante satisfecho consigo mismo. Tarareando una pequeña tonada, una vez más se dirigió a su residencia. De vuelta en su patio, el bambú invierno espiritual en el campo espiritual estaba creciendo aterradoramente alto. Ahora era 3 metros de alto, más grueso que su pierna, e impresionante en apariencia. Esa noche, cuando nubes oscuras llenaron el cielo y todo estaba completamente oscuro, Bai Xiaochun se sentó allí con sus ojos bien abiertos lamiéndose los labios. La noche es oscura, y me siento hambriento una vez más.